salud, la educación, los programas alimentarios y todos esos rubros pues que en realidad van enfocados a la población más vulnerable de nuestro departamento, municipio y de la nación. Perfecto. Bueno, ese sería como mi aporte. Sí, claro. ¿Qué hemos estado haciendo? Hace un mes, más o menos, un mes ya pasadito, nos encontramos con ustedes y empezamos a hablar del territorio. Dijimos, nuestro territorio, con todo lo que implica, vuelvo a decir, el territorio, tiene unas necesidades particulares, ¿cierto? Entonces hicimos como un sondeo de estas necesidades, de aquellas necesidades que se consideran básicas. Entonces, vivienda, pues no violencia, seguridad alimentaria, unos elementos particulares. Hicimos un estudio de estas necesidades. Miramos que hay una oferta de servicios y si responden o no adecuadas a estas necesidades. Y por último vimos cómo muchas de estas necesidades se evidenciaban particularmente en salud, ¿cierto? Uno podría decir, o la falta, o las malas condiciones, o que no exista una condición de seguridad alimentaria me está arrojando a nivel de salud estas necesidades. Y llegamos a las necesidades y hemos insistido a armar el mapa de necesidades, mirar cuál es la oferta y sobre todo identificar las principales barreras para estas necesidades. Y hasta ahí veníamos hablando de necesidades y las necesidades para acá y las necesidades para allá y me falta esto y cada uno asumía las necesidades de su particularidad y de lo que le está sucediendo. Y un día, uno de nuestros participantes nos dice, bueno, sí, ya estamos con las necesidades, pero va a pasar lo que nos pasa siempre, que nos quedamos con el diagnóstico. Y estamos de diagnósticos hasta acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esto nos va a servir para algo más? ¿Esto hacia dónde nos lleva? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo vamos a utilizar este diagnóstico? Y en ese momento, la profesora Luzari narra de manera muy particular la situación de cómo para resolver una necesidad puntual en salud fue necesaria la participación. Y ella nos habló de todo el movimiento del derecho a la salud y cómo fue mediante la participación que se logró impactar la agenda pública, ¿cierto? Que se logró afectar la política y que hubo una serie de transformaciones que no se habrían logrado si nosotros no ejercimos y si no se aparece o esta forma y si no se piensa desde la participación social para afectar los problemas de salud. Entonces dijimos, miren, que este diagnóstico nosotros sí lo podemos, ahora que ya me conozco las necesidades, ahora que ya logro reconocer mediante una lectura global las necesidades de mi territorio, ¿qué hacemos? Pues muy fácil, participemos en salud. Y para hacer unas formas de participación, nosotros tenemos que organizarnos. Y vamos a mirar cómo nos organizamos, cómo desarrollamos redes, cómo desarrollamos tejido social, cómo desarrollamos grupos de trabajo que nos permitan a nosotros consolidarnos y fortalecer los procesos de participación. Si tenemos un diagnóstico, ya sé qué me pasa, qué nos afecta, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a incidir. ¿Y cómo incidimos nosotros? Afectamos elementos a partir de unos procesos de participación. Entonces ahí resaltamos, validamos nuevamente, le damos el peso necesario que tienen los procesos de participación, miramos cómo es un elemento fundamental que articula mi necesidad de salud con una posibilidad de desarrollo, con una posibilidad de generar estrategias y en últimas de unas transformaciones. Bueno, pero ¿en qué consiste eso de la participación? ¿Cómo nosotros somos líderes? ¿Será que la participación es lo que yo estoy haciendo? ¿O qué otros mecanismos puedo desarrollar en la participación? Entonces nosotros dijimos, bueno, miremos la participación. Es una necesidad porque esto ya está en el hacer. Ya diagnostiqué, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces miramos que uno de los elementos donde mejor se evidencian los procesos de participación social y particularmente en el escenario de salud es mediante el control social, ¿cierto? Y empezamos a mirar, bueno, ¿cómo relacionamos? ¿Qué tiene que ver eso del control social? ¿Cómo me puedo mover en control social? Hay unos dispositivos, hay unas herramientas, ¿sí?
la participación social es abierta, tiene dinámicas como es. Y la semana pasada trabajamos con el profesor Wilmer, que la participación es un derecho que además tiene toda una estructura normativa que en la Constitución del 91 se anuncia, se valida, y que nosotros debemos es apropiarnos de estos mecanismos y este marco legal para empezar a decir, no es que si, ¿será que yo puedo participar? No, es que nosotros hay todo un derecho, hay un marco normativo que me garantiza a mí y me permite mirar eso, ¿cierto? Entonces, la Constitución ahí tiene un reconocimiento particular a la participación en el artículo 1, cuando se dice que es un Estado social de derecho participativo y pluralista, pero después nosotros veíamos que habían diferentes mecanismos de participación, ¿cierto? Que se podía participación en la administración de la justicia, participación en los procesos y en las tomas de decisión, participación en los procesos de producción y discusión de las normas, ¿cierto? Y nosotros, ¿a qué escenario estamos participando? A veces solo participamos como en los procesos de socialización. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces veíamos como el artículo 103 de la Constitución nos habla de una participación en la gestión, una participación directa, y que era necesario que nosotros empezáramos a movilizarnos con todo lo que tiene que ver con la participación. Y hablamos de la ley 1757 particularmente del control social a lo público y las formas de participación. Ya ahí sale lo que ya nos comentaba nuestro compañero hace un momento, lo de las veedurías, lo de los sistemas de los mecanismos, los diferentes mecanismos de participación. Hablamos que habían acciones populares, acciones de tutela, derechos de petición, y se empezó a mostrar los diferentes instrumentos y dispositivos con los cuales se cuenta. Al final empezamos a mirar, bueno, ¿qué sabía esto y qué teníamos pendientes? Y particularmente se nos hacía un llamado a mirar cómo el derecho a la información es uno de los peldaños, uno de los eslabones necesarios para fortalecer la participación. Yo tengo que tener una participación más informada, pero yo tengo un derecho a la información. Y hoy lo que vamos a trabajar nosotros es muy fuerte lo que es el derecho a la información. Podemos exigir, debemos exigir una información clara, transparente, cómo se hace, qué mecanismos, por qué es necesario que yo tenga una información, cómo tener un cierto tipo de información y unas condiciones particulares para acceder a esa información garantiza que mi participación sea más fuerte, más directa, ¿sí? Más decisiva, que al momento de que yo haga una participación decisiva sea informada, sea muy bien analizada, y todo esto dentro del ramo del control social. Para nosotros, entonces, no es que llegáramos de la nada a mirar, hoy hablemos del control social, sino que hay una evolución. Miramos lo que nos pasaba en nuestro territorio, ¿cierto? Todas estas condiciones, vemos que para generar algún nivel de transformación en esas condiciones es necesario la participación de todos nosotros, ¿cierto? Es necesario la organización y la participación, y cómo nosotros, a partir de una participación social efectiva, realizamos o lo vemos, lo evidenciamos en aquello que llamamos control social, que vamos a estar trabajando esta jornada y la jornada siguiente. Quería recordar lo que hemos estado haciendo y ver cómo cada uno de los núcleos que vamos trabajando, de los temas que vamos trabajando, se van articulando y nos van mostrando, pero pensemos que siempre que hablo de necesidades en salud, tengo que hablar de participación social en salud. Y la participación se evidencia, por ejemplo, en formas de control social, en el derecho a la información, el de la transferencia, el de la transparencia, el de la construcción y participación en las veedurías, en las formas de cómo se construye una veeduría, los instrumentos de control social que los anunciamos, como el derecho a petición, el habeas corpus, las quejas y reclamos, y todo esto que, vuelvo y lo digo, son herramientas, instrumentos, en últimas dispositivos con los cuales nosotros nos podemos acercar a los escenarios donde necesitamos incidir para mejorar nuestras condiciones. Esto nos va a permitir a nosotros ayudarnos y
y particularmente asumir un liderazgo participativo que nos empodera y nos permita a nosotros unas mejores discusiones y acercamientos al derecho a la salud. Esto era lo que yo quería dejar como introducción. María Alejandra, si alguno de ustedes tiene comentarios, opiniones, siempre pensando en cómo nos amarramos y nos integramos a lo que hemos estado realizando. Aleja. Muchas gracias, profe Isa. Sí, Saria, si alguien tiene ya alguna pregunta, comentario, recordemos que esto es la retroalimentación de lo que hemos venido desarrollando en conjunto desde el primer módulo, desde que comenzamos, y lo que llevamos de este segundo. Entonces, ¿alguien que quiera participar o avanzamos a la siguiente parte de la sesión? Profe, Sí, Darwin, te escuchamos. pues esto es importante sobre la participación ciudadana en cada uno de los escenarios que tenemos, pero bonito que sentaran a los encargados, a los, sí, los que mandan cada una de las áreas para que concientizando a esas personas que son los que como que son los gerentes, hablemoslos así, de cada organización, pues ellos puedan tomar iniciativa porque ellos pueden, pues sí, todos tenemos un equipo, pero todo empieza desde arriba, ¿no? Como la familia, ¿no? Como el papá y la mamá, empieza un orden. Entonces yo creo que dándole la participación es como sentarlos a cada uno de ellos y decirle, mire, esto es lo que se va a hacer. No es llegar y mandar a alguien que trabaja y bueno, vaya usted a este control y explique o usted que es la directora vaya y ya, sino que sí, como los encargados que puedan como que concientizarse y puedan hacer esto para que se pueda hacer más fácil, diría yo, ¿no? Sí, señor. Pero no es solo que nos las den de arriba, sino cómo nosotros desde abajo también construimos tejido, grupo, fuerza que nos permitan empezar a movilizarnos. Ya vamos a ver más adelante con la participación de Johan cómo hay ciertas herramientas que nos permiten a nosotros irnos fortaleciendo, ¿no? Sí, señora. Pero gracias, por supuesto, Darwin, tienes la razón. Necesitamos unas sinergias trabajando desde diferentes lados en el fortalecimiento de los procesos de participación. Aleja. Listo. Bueno, ya se encuentra en sala nuestro invitado que nos va a hablar de la temática, que está Johan en sala. Yo te quisiera preguntar si tienes limitación de tiempo para acompañarnos en la sesión o podemos hacer una consulta previa con los asistentes de 15 minuticos y arrancamos, o quieres o prefieres arrancar de una vez, No te Johan. preocupes, con las buenas tardes, un gusto saludarlos a todos y a todas. No, no te preocupes, conforme a ustedes, yo estoy aquí sumamente disponible para iniciar cuando ustedes lo crean pertinente. Súper, muchísimas gracias y gracias por tu acompañamiento. Ya ahorita te presento como es debido. Entonces vamos a realizar la consulta que les mencionamos ahorita, porque la idea es que estos instrumentos que nos mencionó nuestro invitado en la última sesión, queremos profundizarlos con ustedes en las siguientes 2 sesiones, pero queremos saber digamos, lo que tanto sabemos de cada uno de estos. ¿Listo? Tenemos una especie de escala que vamos a preguntar una por una. La idea es que cada uno nos escriba, si pueden, por el chat o organizaditos, ahí abren el micrófono para saber si no lo conocen, si definitivamente nunca lo habían escuchado, no saben qué es. El número 2 lo escriben en el chat o lo mencionan, si de pronto sí lo han escuchado, pero pues hasta ahí, no saben más del instrumento que les estamos preguntando. 3, si de pronto lo han leído, se los han enseñado en algún otro espacio. 4, si sí lo han utilizado, si efectivamente lo han aplicado, si han hecho un derecho de petición, si lo han utilizado para alguno de sus, pues digámoslo, de sus eventos que han tenido en la vida diaria. O el número 5, si ya son unos tesos, lo saben, lo han enseñado a las demás personas, lo conocen a la perfección. ¿Listo? Entonces la dinámica que vamos a hacer es que les voy a preguntar uno por uno y su mercedes me van escribiendo por el chat, y las personas que no puedan
yo les voy a ir a preguntar en orden. ¿Listo? Lo vamos a hacer lo más dinámico posible para que podamos irnos ya con el invitado del día de hoy. ¿Listo? Entonces, el primer instrumento es el derecho de petición. Sobre este derecho, ¿qué tanto sabemos? Les voy a dejar acá la escala para que la tengan presente. Ya saben, escriben en el chat si no lo conocen el derecho de petición. Solo el número, es necesario que solo con el número. Solo con el numerito lo escriben, por favor, ahí en el chat para que nosotros podamos tener el registro. ¿Listo? Estamos preguntando por el derecho de petición. Entonces, en este momento, escríbanlo por el chat, por favor, todos. Eso, gracias, Anderson. Elizabeth, ¿qué número? Elizabeth, si quieres, dile, ¿qué número? Manuel 4, Lorena 4. Elizabeth, ¿qué número dices tú? Un momentico. Leo el 4. Luz Marina 4. Listo, Elizabeth, Luz Marina, por favor, todos contesten. Son varios, entonces lo más rápido posible. ¿Qué dice Franco? ¿Qué dice José? Lisania. Bueno, rápido, porfa, que tenemos varios para preguntarles. No, digámoslo, si no lo conocen, escriban uno, no hay ningún problema. Franco, ¿qué nos ibas a decir? Alguien nos escribió 4, pero no supe quién era. Abajo, si están en el computador, abajo dice chatear, simplemente dan clic ahí y ponen el número. Franco, ¿me puedes decir tu nombre que no te tengo registrado? En el Zoom apareces como Franco, pero no... Franco Córdoba. No sé. Buenas, ¿cómo está? Mi nombre es Franco Córdoba, de acá del municipio de Calderón. De Caldono. Y pues en otros temas Listo, Franco. Sí tengo conocimiento sobre el derecho de petición, sí señora. Entonces, 4 o 3 o 5. 4. Listo, Franco, gracias. Listo, 4. Elizabeth, ¿qué dices? Abelardo, ¿qué dices? Elizabeth ya nos dijo que 4. Nos falta Abelardo Peña, Claudia. Lisania. Lo pueden decir también simplemente acá por el micrófono. Hola, profe, qué pena, a mí me está molestando el internet, no escucho bien y no sé qué es lo que me están preguntando. No te preocupes, Abelardo. Te estamos preguntando sobre el derecho de petición en esta escala de 1 a 5, ¿qué tanto lo conoces? Para que nos des un número sobre el derecho de petición. Sí, el 4. Listo. Bueno, vamos a ir avanzando porque se nos acaba el tiempo. Qué pena. Dinos. Sino Dinos, que Sandra. tengo problemas con el celular y me estoy comunicando de otro celular, me perdona. Tranquila. ¿Qué tanto sabes del derecho a petición? Sandra, en escala de 1 a 5, dinos un número. ¿Cómo? En escala de 1 a 5, dinos qué tanto sabes del derecho de petición. El 2. Listo. Bien, perfecto. Bueno, yo creo que avanzamos a la siguiente porque tenemos 8 que queremos preguntarles. Lisania, dinos, antes de pasar a la siguiente, cuéntanos qué número das tú. ¿Qué tanto sabes del derecho de petición? Perdón, ¿yo? No, ¿Sandra? Lisania. Bueno. Lisania, José ¿estás Leiser, por acá? cuéntanos.
O José Leiser, te escuchamos. 3. Perfecto. Listo. José Leiser da 3. Entonces pasémonos ahora, Alejandra, ¿a cuál? Al segundo, al habeas corpus. ¿Qué tanto saben ustedes del habeas corpus? 5 quiere decir mucho y estoy en capacidad de enseñarlo. 1, no sé nada, no lo conozco. 2, más o menos, lo he escuchado pero no lo conozco mucho. 3, sí me lo han enseñado. 4, ya lo uso y 5, estoy en capacidad de enseñar. De 1 a 5, habeas corpus. José Leiser, te escuchamos. El 2. Lo he escuchado, pero no lo he entendido bien. Perfecto. Yes. Manuel también dice que 2. Abelardo Peña también dice que 2. Abelardo, perfecto. Alejandro, ¿tú qué dices? Anderson, Claudia. Amiguita, a mí me va a disculpar, pero le digo que está bien buena la charla, pero ando en la calle. Sí, pero... Vea que me hasta conecté tarde porque estaba en el trabajo, salí a las 4:30 hoy. Bueno, cuéntanos una cosa. ¿Cuánto has escuchado y sabes del habeas corpus? ¿Cómo? Que si has escuchado algo sobre el habeas corpus. No, amiguita, he escuchado muy poco, lo que le diga es mentira. Bueno, perfecto. Claudia, ¿tú qué dices? ¿Cómo? No, ya estoy con Claudia. Claudia, ¿tú qué dices? Ella es Claudia, perdóname. Es que no. Sí, yo soy Claudia. La que nos está hablando es Claudia. Elisa, es que tengo otro micrófono. Era el de Elizabeth, ¿no? Ya se fue. Bueno, ¿quién más? Por el chat rápidamente y así podemos preguntar todas. Aquí sí. Tengo un poco el internet un poco lento y está mala la señal, pero si quiero, no puedo captar la pregunta. Si he escuchado algo sobre qué. El habeas corpus, Elizabeth. Habeas corpus. Los demás, los que faltan rápidamente. No, yo no lo he escuchado. No conozco. Listo, Sandra. Gracias. Perfecto. ¿Quién Lorena. más? Franco, ¿qué nos dijiste ahorita? Buenas, Franco, sí lo he escuchado y también lo he estado en ese, pero no lo recuerdo bien, no estoy tan empapado del tema. Listo, perfecto. Manuel, Luz Marina. El habeas corpus es como que es una oportunidad que le brindan a las personas cuando han sido detenidos para que puedan buscar una persona que les defienda el derecho. Bueno. ¿Aló? ¿Y qué tanto pues de 1 a 5 cuánto te calificas en tu saber sobre? Bueno, voy a calificarme. ¿Cuánto? Bueno, 2, dice acá Jacqueline. El 3. Perfecto, Listo, 3. Luz. Vamos con la siguiente. Isa, ¿te parece? Sí, dale. Entonces, la tercera son quejas y reclamos. De 1 a 5, ¿qué tanto sabemos de este mecanismo, este instrumento? Quejas Que y también reclamos. se conoce como PQR. ¿Han hecho un PQR, una petición, una queja, un reclamo? Sí lo he usado.
lo he enseñado a usar. Más o menos lo conozco, pero No, lo- yo no lo he escuchado, yo solamente he escuchado ¿cómo es que se llama? El derecho de petición. Ah, perfecto. Listo, Sandra. ¿Quién más? Manuel 4. ¿Alguien más? Dos. Muy bien, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. ¿Quién más? Abelardo, Alejandro. Lorena dice que 5. Ujú. Yo 4. Abelardo 4. Listo. Perfecto. Luz Marina dice que 2. Muy bien. Dale. Anderson dice que Listo. 4, profe. Anderson dice que 4. Gracias, Anderson. ¿Quién más? Alejandro, cuéntanos. Yo lo he utilizado como un derecho de petición. Ah, Listo. Y sobre las quejas y reclamos, ¿sabes? ¿Conoces cómo funcionan o muy poco? Sí, o sea, es como cuando uno tiene los derechos y va a la ley que lo ampara, entonces, digamos, toca esa ley y de pronto tiene, o sea, o más que todo tiene la respuesta al derecho que le corresponde a esa persona. Ujú. Y de 1 a 5, ¿cuánto le das a eso? ¿Qué tanto sabes de quejas y reclamos? De 1 a 5, una más o menos 3. Listo. ¿Quién más? Recuerden que no esperen Luz Marina dice que 5. Listo. No esperen a que los llamemos, sino es ustedes van escribiendo, nos van diciendo para acelerar un poquito. ¿Listo? Franco Córdoba, un 3. Gracias, Franco. Profe, esa parte incluso la mueve mucho lo que es el tal cual. Ah, sí, señor. Muy bien, sí. Bien, Anderson, es verdad. Listo, bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es la denuncia. ¿Qué tanto sabemos de este instrumento de denuncia? Igual en la misma escala de 1 a 5. 5 si nos pueden enseñar a cualquier persona cómo hacer una denuncia. 4 si la uso. 3 si más o menos tengo idea. 2 muy poco y 1 realmente no sé nada de eso. Listo, Luz nos dice que 5. Manuel dice que 2. Yo digo que 3. Muy bien, Alejandro. ¿No? Listo, Anderson también 3. Hola. Amiguita, me va a disculpar, me tengo que retirar ahora de la clase. Tengo que llevar a mi bebé al hospital. Bueno, Claudia. Disculpa, ¿me repite la pregunta? Hola. Franco, de denuncia. Listo, Claudia. Recuerda que igual la grabación queda disponible para revisarla después. Y esperamos que te vaya bien, que no sea nada complejo ni nada problemático lo que se te esté presentando. Ay, amiguita, muchas gracias. Listo. Franco, denuncia. La pregunta sobre el mecanismo de denuncia, ¿qué tanto lo conocemos? Ah, sí, de 1 a 5, yo, un 3. Luz Marina Villamizar también nos dice que 3. Franco, no te escuché. ¿Cuánto dijo? 3. Ah, listo. Listo. Elizabeth, ¿cuánto nos dice? Abelardo.
escuchó. No, no te escuchamos. Luz Marina dice que 5. Luz Marina Ríos. Listo. Bueno, vamos Perdón, a ir. ahora que me escuchan, preguntábamos que estoy perdido por el internet. Tranquilo, Abelardo. Vamos en denuncia. ¿Qué tanto conoces de denuncia de 1 a 5? De 1 a 5, 2. Listo, Abelardo, gracias. Vamos a pasar al siguiente, que es la acción de tutela. ¿Qué tanto conocemos de la acción de tutela? Recoge la ropa. Un momentico para comer aquí en clase. Creo que hasta el 4. 4 dice Anderson. A 3 dice Anderson. 4 dice Manuel. Franco Córdoba, un 4. 4, Listo. Franco. Alejandro. Abelardo Peña, 3. Listo, Luz Marina Villamizar dice que 4. Pablo Martínez, 4. Bienvenido, Paulo. Gracias, gracias. Qué pena, no, es que andaba ocupadito y he estado volteando con unas cosas. Entonces no había podido estar, pero aquí estoy, aquí estoy. Tranquilo. Manuel, por ahí nos falta, Elizabeth. ¿Cuánto conocen de la tutela? Hola. Hola. Ahí te escuchamos, Elizabeth. O si quieres por el chat, porque entendemos las dificultades de internet. Entonces, si quieres por el chat. Manuel. Buenas tardes. Hola, Manuel. ¿Cuál es la pregunta? Me la repito. Es que estoy como mal de comunicación hoy. ¿Cuánto conoces de la tutela? 1, si no la conoces. 2, si has escuchado. 3, si te la han enseñado, pero no dejas mucho. Sí, 4, la si la has escuchado. Y 5, si logras enseñarla. Sí la conozco. Sí. Sí la conozco. ¿Y la Es has más, la he usado? utilizado. Sí, la he utilizado. ¿Y la has enseñado a otros compañeros? Sí, a otros compañeros, porque como soy veedor en salud, casi siempre nos toca recurrir a ese medio de la tutela para que las EPS den cumplimiento, las entregas de medicamentos o remisiones. Perfecto, entonces tienes 5, dice Manuel. Entonces, María. Muy bien. Señor. Es que una pregunta, mire, lo que pasa es que todos la conocemos, o sea, hay que diferenciar aquí yo creo que debemos de hacer una diferencia. O sea, la conocemos, pero la pregunta es, ¿la sabemos redactar en un caso dado? O sea, si la has utilizado. Si es sabes. Correcto. O sea, si la hemos hecho nosotros mismos, si la sabemos pues formular correctamente, pues todo ese tipo de eso, porque de conocerla la conocemos. El cuento es en un caso dado, por ejemplo, que nosotros mismos tengamos que hacerla, porque por lo general siempre acudimos a las personerías, a las inspecciones, a la defensoría, a todo ese tipo de allá, pero vemos personas que en algunos lugares no tenemos ese privilegio. Sí. Perfecto. Entonces, allí es donde nosotros podemos incurrir, en que la conocemos, pero no la sabemos redactar. Por eso, y muy conscientes de lo que tú dices, por eso necesitamos preguntarle qué tanto la conocen para saber en esa misma medida en cuáles debemos nosotros profundizar. Correcto, me parece muy bien especificar ese punto allí. Bueno, señor. Entonces recuerde. Yo quiero, perdón, estoy levantando la mano por respeto y no me han dado la palabra. Yo quiero intervenir. Corregirme una cosa que estoy en una duda. ¿Denuncia y demanda son cosas diferentes? Yo digo que sí. Sí, señor. Son diferentes. Bueno, entonces siendo así, 0 o 1, porque siempre me he enredado en esas dos
esas dos palabritas, y denuncia y demanda son sinónimas, no me entonces me declaro en uno. Bueno. Compañero, profe. Profe. Señor, Buenas. cuéntenos. Es bueno que el compañero tenga también el conocimiento de, o sea, lo que lo lleva al concepto de denuncia y una demanda para que no se quede con esa duda. Es bueno. Sí. Bueno, hasta donde tengo entendido, una denuncia es civil y una demanda es penal. La primera, la denuncia es porque... ¿Cómo? La demanda es civil y la denuncia es penal. Y la demanda se hace cuando has cometido un delito o tienes sospecha de que has cometido un delito. Profe, yo creo que, por ejemplo, la demanda es el inicio de un proceso judicial cuando los derechos son vulnerados, ¿sí? De una persona. Y digo yo así, ¿no? En este concepto. Y la denuncia es cuando es un proceso judicial por hecho delictivo o algo en ese aspecto. Pero la denuncia tiene que ver con que estás reconocido y se debe empezar un proceso para investigar que se cometió un delito. Entonces, lo que nosotros hacemos es denunciar que hay un delito en una malversación de fondos. Las demandas pueden ser civiles, te pueden demandar para una petición de divorcio, te pueden demandar para otras cosas, pero la denuncia tiene que ver necesariamente con que se haya cometido un delito. Si esta es una de las ausencias, lo profundizaremos en la siguiente jornada, pero la diferencia... Eso va en el caso penal, profe. Manuela, ¿la demanda es penal? No. La demanda es civil y la denuncia es penal, sí, señor. Puedes ver, bueno, es que tengo mi hija que estudia acá. En la denuncia, tú pones la denuncia para que se sancione a otro que cometió un delito y tú no persigues nada para ti. En la demanda estás esperando que se te compense en el daño que se cometió. ¿Sí está más claro? ¿Quedó clara la diferencia entre denuncia y demanda? La demanda dice que ya es algo que está penalizado. ¿Sí? Y la denuncia... Hola, datos. Entonces, cuando uno pone una demanda es porque alguien o no le pagó o alguien lo cogió con el carro y usted quiere que le reparen los daños, que le den la plata, porque sí. Lo que significa es que una demanda es cuando una persona le dice a otra persona, haga esto, o sea, usted busca algo de alguien. Y entonces sí, ya sea porque son daños, por un contrato, por lo que sea. Y usted busca eso. Pero eso no se, profe, ¿eso no se va a penal? Usted busca una remuneración cuando demanda. No siempre se va a penal y busca algún tipo de compensación o remuneración. Cuando usted, por ejemplo, tienen usted es dueño de una casa que arrienda. Sí. Y el arrendatario nada que le quiere soltar el apartamento. Usted no va a ir necesariamente de una vez a ponerle una denuncia que metan a ese man a la cárcel. Lo que usted quiere es que le devuelvan su apartamento y que el man le pague las cuotas que le debe. Entonces usted lo que hace es ir a demandarlo porque usted quiere que él le pague a usted. Pero se vuelve penal, pero, ¿sí o no? Eso, pero la pregunta es, si por ejemplo no llega a ese primer término, ¿cuál sería la siguiente instancia? Si la demanda no prospera. No, si la demanda no prospera, pues ya, o sea, como que la demanda tiene dos pedazos. Usted puede ir a una instancia, la primera instancia, y hay una primera sentencia que dice si le tiene que pagar o no le tiene que pagar, y después se puede apelar y ahí es en una segunda instancia.
Usted tiene dos instancias, dos jueces diferentes pueden revisar eso. Eso es como lo de la cuota alimentaria, compañero. Sí, las cuotas alimentarias uno pone demandas. Usted, una cuota de una demanda por alimentos, por cuotas alimentarias, todo eso es porque usted está pidiéndole a esa persona que le dé plata. Claro. Perdón. O sea que, un ejemplo, yo voy y denuncio primero. Si no la denuncia, o sea, es como dar algo a conocer de que hay alguna problemática. Y si no, entonces paso a demandar. No. O al contrario. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando usted ve a un ladrón en la calle que atraca a una persona, es una denuncia. Esa es una denuncia, porque usted llama a la policía o usted pone una denuncia por el computador, por internet, y usted miren que yo vi a esta persona sí, robó, sí, cometió un delito, robó, mató, secuestró, los delitos que pues todo el mundo sabe que son delitos que son muy graves. Entonces, entonces usted va y llama a la fiscalía o a la policía y le dice, yo quiero poner una denuncia. Yo quiero que ese ladrón me pague a mí algo, no, porque yo lo vi. Yo vi que esa persona mató a alguien, yo quiero que me pague algo a mí algo, no. Lo que yo quiero es que la fiscalía lo investigue, lo persiga y lo meta a la cárcel, pero la fiscalía, ella sola. Eso no tiene nada que ver con una demanda. Yo no quiero que ese señor me pague ni nada. Mientras que por el contrario, ese señor me incumplió un contrato que teníamos, no me dio lo que habíamos acordado que yo había comprado, no me pagó, no me dio el apartamento, o no me quiere soltar el apartamento cuando es un arrendador, un arrendatario, todo ese tipo de cosas. Ya usted lo que quiere es que la otra persona le pague. Todas esas vainas son demandas. Lo que nosotros hacemos en participación en salud es denunciar, es decirle a la fiscalía o al ente competente, por favor, revise este caso que allí se cometió un delito, revise este caso que no se está cumpliendo un derecho, revise este caso que me están vulnerando o están vulnerando a una comunidad. Esa es la denuncia. ¿Listo? Pero listo. Si es una de nuestras debilidades, lo vamos a revisar y lo ahondaremos en las siguientes jornadas. ¿Les parece? Bueno, gracias por tenerme la paciencia para la clarificación. Pero lo que nosotros hacemos con salud es una denuncia, decirle a alguien, acá yo vi, yo sé, yo conozco, yo tengo pruebas, yo he vivido que hay algo que no se está cumpliendo y que es un delito. Entonces, por favor, quiero que lo revisen, quiero que lo averigüen, quiero que lo estudien y lo sancionen, ¿cierto? Y en a los que nos roban los presupuestos, eso hay que denunciarlo. Eso hay que denunciarlo, hacerlo, ponerlo en el escenario público para que todo el mundo lo conozca. Pero perdona la expresión, pero para los más pendejos. No. Entre más hagamos profe, denuncia, mejor. es que no vayamos, es que muchos políticos lo han dicho. Y los que realmente defienden los derechos de los ciudadanos, ¿sí? A veces colocan como ejemplo, robar al Estado es el negocio más grande que puede existir en Colombia, porque se roban un mundo de plata y pagan 5 años de cárcel y entregan la mitad y viven el resto de la vida felices. Entonces, esto es para los más soches. Disculpe la expresión, ¿no? No, no te preocupes. Continuemos, profe. Ahora seguimos con... Dale. Qué pena es que me siente en el computador. Pero vamos siguiendo y vamos respondiendo, porfa, con la acción de cumplimiento. De 1 a 5, ¿qué tanto sabemos de la acción de cumplimiento? Habla Manuel Gil. Dale, Manuel. Yo digo que 1 a 5, 5, porque esa la utilizamos cuando la entidad no ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué decimos? Mire, hay un decreto que dice que está prohibido parquear en tal lado o está prohibido que algún establecimiento ejerza alguna actividad. Entonces le dice, mira, cumple con esto que usted está incumpliendo con esa norma. El gobierno pues no está pudiendo cumplir esa ley o decreto que él mismo formuló. Perfecto. Ahí pongo una acción de cumplimiento. Usted tiene que hacer un trato diferencial, preferencial, un censo de la población con discapacidad.
No lo ha hecho, pongo una acción de cumplimiento. Usted tiene que hacer esto, no lo cumple, hago una acción de cumplimiento. Sigamos. Entonces, ¿quiénes han votado hasta el momento? Lorena dice que 1. Nidia, que llegaste, ¿cuántos sabes de la acción de cumplimiento? Paulo, lo tengo por acá. Luz Marina. Manuel dice que 2. La acción de cumplimiento. Sí, ¿qué dices tú, Luz Marina? ¿Cuánto sabes de esto? La acción de cumplimiento es que por lo menos se mete una tutela porque no le han prestado el servicio de salud o no han desplazado un paciente a la ciudad de Medellín para que le hagan la quimioterapia. Entonces, el paciente mete una tutela y la EPS no cumple esa orden judicial. Entonces, hay que meterle otro documento para hacer que se cumpla esa orden judicial. Entonces, ahí es donde el abogado toma la determinación de meter otro documento para hacer cumplir esa orden judicial. Entonces, esa es la acción de cumplimiento. Sí, básicamente cuando hay un desacato, por ejemplo, a las tutelas. Exacto, el desacato. Ese es uno de los casos, pero las acciones de cumplimiento las podemos hacer por otras líneas también, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué nos dice Luz Marina, Franco, Elizabeth, Darwin? Cuéntame. ¿Cuánto sabes, reconoces de la acción de cumplimiento? ¿Le has enseñado a tus compañeros? ¿La has usado? Nidia Estela, que tiene la mano levantada, cuéntanos. Nidia. José Leiser, que también tienes la mano levantada. Profe, Nidia acaba de llegar. Ah, bueno, sí, ahí, entonces bienvenida, Nidia. ¿Cuánto sabes de la acción de cumplimiento? Yo misma la mano la tenía levantada de hace rato para la pregunta que le había hecho, pero sin embargo le contesto una vez esta. 5 porque acción de cumplimiento es cuando ya ha fallado algo a beneficio o no beneficio. Hay una cumplimiento. Bueno, 5. Listo. Elizabeth dice que 1. Nidia, que volviste a levantar la mano. Sí, yo digo que 3, profe, porque en muchas partes se hace la acción de cumplimiento, como dice el compañero que habló anteriormente, pero muchas veces no se cumple. Perfecto. Ahí es cuando uno pone una acción de cumplimiento. Miramos si la sabemos hacer, qué nos falta, qué condiciones se requieren, cómo hago para que me quede mejor. Anderson, Darwin, ¿alguien más por votar sobre la acción de cumplimiento? Profe, eso es cuando en el tema que yo conozco es un mecanismo en el cual pues ¿cómo le explicara yo? Es como los derechos de cada persona en el cual, por ejemplo, le están vulnerando y de esa misma manera cuando le cumplen desarrollando una acción de tutela, un derecho de petición y le dan cumplimiento a esa acción, digo yo, ¿no? Sí, pero si no te la cumplen, si salió un derecho de tutela para que te den los pañales y no te los dan, en ese caso tú tienes derecho a poner y puedes poner una acción de cumplimiento. Ah, ok. Yo tengo, a mí por ley tienen que hacer un censo particular para personas con discapacidad para arreglar viviendas y no la han hecho, yo pongo una acción de cumplimiento. Tienes que hacer. Doctora, una pregunta. También, o sea, dentro de lo que yo me tengo, también un cumplimiento puede ser negativo, ¿no? Ah, sí, claro. No lo tengo que hacer porque no me corresponde. No siempre las acciones. Nosotros siempre lo ponemos para que lo cumplan. Y Profe, ¿qué tan bueno es esa acción de cumplimiento? Yo la verdad no la he utilizado.
Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Recuerden. Si no la hemos utilizado, si no la conocemos, la propuesta es que logremos tener un diagnóstico y que nosotros nos centremos a mirar estos elementos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Qué necesito para hacer una acción de cumplimiento? ¿Cómo apoya la acción de cumplimiento eso que se llama participación? ¿Cómo una acción de cumplimiento se relaciona directamente con el control social y particularmente con la defensa del derecho a la salud? Lo que estamos acá tratando de averiguar es qué tanto saben ustedes para no volver a trabajar sobre lo que ya saben y en lo que ustedes pueden hacer pares de aprendizaje. Manuel sabe de acción de tutela, nos puede enseñar a todos, pero es posible que nosotros no sepamos mucho de denuncia, entonces conseguimos una persona que venga y nos diga cómo, cuándo, por qué, qué tengo que hacer. ¿Listo? Para eso estamos sondeándolos a ustedes. No, yo quiero aportar algo. Señora, cuénteme. No es tan real de que uno utilice Google para de pronto tratar de mirar o responder las preguntas. Realmente como líderes hay cosas que si así fuera que conociéramos todo esto o lo reglamentáramos o lo hiciéramos una acción real, no estuvieran vulnerando los derechos. Por ejemplo, en que, le voy a poner un ejemplo, si una persona víctima del conflicto armado toma una declaración y sale no incluido, ¿cómo redactar el derecho de petición? No sabemos, tenemos que utilizar el personería y en cuántos días nos tienen que responder. Luego la acción de tutela, luego el tema del cumplimiento, no lo hay y no lo sabemos porque siempre tenemos que dirigirnos a las entidades públicas para que nos orienten en estos temas. Entonces sería muy importante que en el sondeo ustedes nos expliquen mucho para no estar utilizando las entidades públicas como para hacer un derecho de petición, una tutela, o si hay cumplimiento o no lo hay, porque obviamente que no lo hay. Si uno un derecho de petición 15 días y no le responde, uno tiene que hacer una acción de tutela y luego no le responden, entonces no hay ningún cumplimiento con las entidades públicas. Entonces no lo hay vulneración de derechos porque desde que tomamos estas herramientas para continuar un proceso, dicho cualquier proceso que tengamos o cualquier necesidad, es porque no hay ningún cumplimiento. Entonces me parece a mí que si estamos estudiando es para aprender. Sí, entonces vamos a continuar con esas cosas y para poder hacer y orientar todo lo que van a ser las jornadas siguientes de nosotros. Les voy a preguntar 2 elementos más. ¿Han hecho, conocen, saben qué es una acción popular y de grupo? Recuerden solo escribir el número rápidamente ya para iniciar nuestra parte teórica y contestar estas 2 últimas preguntas. ¿Listo? Entonces, de 1 a 5, ¿qué tanto conocemos de acción popular y de grupo? Buenas tardes, ¿qué habla Manuel? Manuel, ¿cuánto sabes? De la acción popular 5, porque casualmente estoy utilizando una. ¿Por qué? Porque la utilizamos cuando algunos entes no cumplen con lo establecido también en la norma. ¿Cuál es la diferencia entre la acción de grupo y la acción popular? La acción popular la tenemos que firmar 25 personas mínimo y no necesitamos abogados. Y la acción de grupo sí es con intermedio de abogados. Perfecto. Gracias, Manuel. Alejandro, ¿cuánto? De 1 a 5. Mi calificación es 3. Listo, Alejandro, gracias. Anderson dice que 2. Bueno. Manuel dice que 2. Luz Marina dice que 5. Luz Marina dice que 5. 5, ¿por qué? Porque por una situación que se está viviendo en un alcantarillado del barrio, se hizo una acción popular donde firmaron más de 50 personas porque les estaba afectando a toda la comunidad del barrio. Entonces se presentó una acción popular. Perfecto. Eso es bueno, colegio. Listo, Luz, gracias. José Leiser. 1, doctora, 1. Listo, José. ¿Quién más? Rápidamente que ya nos falta 1 y pasamos a la siguiente parte de la sesión.
Yo creo que ya pasamos a la siguiente parte, Aleja. Que desarrollemos audiencia pública y nos pasamos. Listo. Entonces vamos por el último instrumento, que es audiencia pública. ¿Listo? Rápidamente vamos a calificar de 1 a 5 qué tanto sabemos de audiencia pública. Elizabeth dice que 2. Mi calificación también es 2. Abelardo dice que 2. Anderson dice que 2. Luz Marina dice que 5. Luz Marina dice que 5. Porque una audiencia pública, pensé que estaban preguntando. No, sigue, tranquila. Pues yo ya iba a decir por qué 5. Una audiencia pública es por lo menos, ahora que están solicitando a varios mandatarios la revocatoria del mandato, porque no están cumpliendo con el plan de desarrollo, del cual fue objeto de campaña cuando estaban haciendo las propuestas a la comunidad, las propuestas de gobierno. Entonces, la registraduría abre audiencia pública para recolectar toda la información de toda la ciudadanía y aquellos que están interesados en revocarlo el mandato por no cumplir con el plan de desarrollo del mandatario. Entonces hacen una audiencia pública para que puedan tomar las decisiones. Gracias, muy amable. Listo, Lady gracias. dijo que 2, qué pena contigo. Luz Marina dijo que 2, Sandra dijo que no sabía y Lorena Buritaca dice que 2. Listo, muchas gracias a todos. ¿Quién más nos falta? Alejandro, José, y arrancamos con nuestro invitado. Uno, doctora, 1. Listo. 1, perfecto. Alejandro, ¿quieres repetir cuánto dijiste? 3. 3, perfecto. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos a dar paso a nuestro invitado. Ahora sí te voy a presentar. El día de hoy nos acompaña Joan Sebastián González. Él es politólogo, tiene maestría en políticas públicas y actualmente es coordinador de control social en la Secretaría de Salud de Bogotá. El día de hoy agradecemos que nos acompañe en este espacio para que profundicemos y conozcamos de este tema sobre el derecho y acceso a la información. Entonces, muchas gracias, Johan, y te dejamos ya el micrófono y el espacio para que nos enseñes un poco de este tema. Antes de empezar a Johan, quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que Johan, que trabaja en todo lo que tiene que ver con control social, está presto para atender a sus inquietudes, a sus preguntas, a sus observaciones, a que nos enseñe. Él deja hablar, permite que hablemos, conversemos en relación a preguntas pertinentes que tienen que ver con control social. Bienvenido, Johan. María Isabel, qué alegría verte nuevamente, un gusto saludarte. Gracias. Abrazos de la distancia. A todos ustedes, muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad. Me presento, sí, soy Joan Sebastián González, politólogo de formación, soy el referente de control social allí de la Dirección de Participación Social de la Secretaría Distrital de Salud. Y bueno, estoy aquí para poder profundizar acciones muy concretas, conceptos a nivel teórico, conceptual, pero lo más importante es que todo lo que hemos aprendido escuchando a María Isabel, a la compañera María Alejandra, a la doctora Luz Dari Carmona durante las sesiones que hemos tenido, pues lo importante es que cuando estemos justamente allí, en la vida, en el campo, en el campo de acción, podamos traducir todo esto, porque nada nos sirve la teoría si no va acompañado del todo el tema práctico, y eso es importante. Aquí, como bien lo decía María Isabel, todos aprendemos, nosotros aprendemos de ustedes y ustedes aprenden de nosotros. Entonces, para mí es un verdadero gusto. Nos estaba escuchando atentamente y de eso parte de este ejercicio de la participación en el marco de las ciencias sociales, de la ciencia política, de la interacción, ¿sí? Nadie tiene la verdad revelada. Aquí estamos todos prestos para aprender porque en el día a día transformamos la realidad. Me va a permitir presentar pantalla
Por favor, me confirman cuando se esté viendo, por favor. Ya la podemos ver. Perfecto, bueno, entonces el tema es un tema muy interesante, es un tema muy dinámico y es el control social, lo he definido así, y es el horizonte de sentido hacia la gestión pública. Entonces quiero iniciar con una consigna democrática popular del siglo XVII, nada sobre las personas sin las personas. Como ustedes se dan cuenta, allí de fondo tenemos un número de personas, no importa el sexo, la raza, el género. Aquí lo importante es entender que cuando nosotros hablamos de participación y control social, incluso cuando hablamos de transparencia, que vamos a ver un poco un tema de análisis de la información enfocada al control social, es que ustedes deben tener claro que nosotros como servidores públicos somos sujetos obligados que debemos brindar una información práctica, sencilla y concreta. Nada de tecnicismos. ¿Por qué? Porque nada nos sirve hablar de manera técnica cuando lo que pretendemos es entender los conceptos y no generar algún tipo de dificultad o algún tipo de confusión. Aquí lo más importante es que partamos del hecho en que todos aquí somos iguales. Independientemente si alguien tiene un título o no tiene un título, es bachiller o no es bachiller, aquí lo importante es que todos partimos de la noción del ser, de la persona. Aquí construimos sociedad, construimos nación, construimos ciudad, construimos estado. Así de sencillo son los principios liberales y postulados que fueron formando el Estado moderno hace muchísimos siglos. Entonces, allí ustedes pueden ver, quiero iniciar este espacio con una frase de lo mejor que se puede compartir es el conocimiento. Y es justamente allí donde nosotros, voy a silenciar la cámara, listo. Lo mejor que se puede compartir es el conocimiento. Es una frase de un chef francés ganador de las 5 estrellas Michelin que da el sector gastronómico en el mundo, el sector cocina, allí al mejor chef del mundo. Entonces aquí quise representar estas gafas mirando hacia la ciudad, es decir, aquí somos un número infinito de personas, de personalidades, de emociones, de gustos, de conocimientos, de profesiones. Aquí hay madres de familia, aquí hay esposos, tías, nietos, sobrinos, académicos. Aquí lo importante es que todos podamos alimentar ese deseo de, obviamente, transformar que la realidad. ¿Y cómo transformamos la realidad? Me cambia, que no me cambia, disculpen un momento que se congeló. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Claro. Sí, señor. Es Sí, que señor, no sé lo escucho clarito. Perfecto, Sí, lo estamos gracias. escuchando. Bueno, es que algo pasó y no me quiere correr la presentación. Disculpen un momento. Está parada. Listo, vamos acá. Entonces, listo, perfecto. Entonces, yo les decía que nadie va a hacer historia si nosotros partimos de una sala o una zona de confort. Cuando nosotros estamos en una zona de confort, pues es fácil saber que todo está allí, lo conocido es fácil, no tenemos que exigirnos, pero ante lo desconocido empieza a generar un poquito de incomodidad. Por eso cuando nosotros hablamos del control social, justamente estamos hablando de que es el derecho y el deber que tiene cualquier ciudadano, María, Teresa, Sebastián, cualquier persona, a participar de manera individual o a través de las organizaciones, de los grupos de interés, de esa base comunitaria, ¿en qué? En la vigilancia de la gestión pública, lo opuesto a lo privado, que es lo público, que es lo que nos afecta a todos. Por eso cuando nosotros hablamos del control social debemos hablar de que el interés general debe prevalecer sobre el interés general debe prevalecer sobre el interés individual. Sí, porque todavía en el siglo XXI pensamos que el Estado es de unos poquitos y los ciudadanos allá a un lado. Eso es un grave error. Hoy, escuchando a ustedes frente a los temas de acción de tutela, cuando se violenta un derecho, aquí es claro entender que lo colectivo debe primar sobre lo individual. ¿Por qué? Porque hay que potenciar resultados, políticas públicas en salud, ¿sí? Centros de salud, cero barreras de acceso.
humanización de los servicios. Si nosotros llevamos eso, es una expresión de la participación ciudadana, es decir, de ustedes, y se relaciona con el ejercicio de todos los derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un credo, el derecho a la libertad de expresión, a la opinión e información, sobre todo a la libre asociación de los ciudadanos. Y eso me lleva a mí a titular esta tercera diapositiva como una mirada al control social desde el gobierno abierto. Hoy, cuando nosotros hablamos de participación, cuando hablamos de control social, de rendición de cuentas, de audiencias públicas, y hablamos de los derechos, del enfoque, de derechos, del enfoque diferencial, estamos hablando de un número de acciones propias que debe marcar un hito en una sociedad. Llámese Bogotá, llámese Caldono Cauca, llámese el Bajo Bautó, llámese Apartado, llámese La Chinita, llámese San José, San Vicente del Caguán. Aquí lo importante es que cuando nosotros hablamos de control social, debemos hablar también de transparencia. Y transparencia en el término de hacer, ¿cómo se define la transparencia? No necesito un lenguaje técnico para decir, uy, la transparencia es lo opuesto a lo corrupto. ¿Y cómo se define la transparencia? Velar por lo público, hacer público lo público, eso es ser transparente. Y más adelante les voy a definir a partir de qué normativa. Por eso ustedes ven en la mitad gobierno abierto, pero arriba ven transparencia y en la parte de abajo ven participación y colaboración. Si nosotros hablamos de participación, no podemos hablar de manera aislada y allá la transparencia y el control social a un lado. Todo es como un postre necesita la leche, la crema de leche, necesita sus ingredientes para que de alguna manera vaya generando forma y un estilo. Aquí, cuando nosotros hablamos de esa mirada del control social desde el gobierno abierto, tenemos que partir del hecho soy honesto. Hay que hablar también de la integridad, porque va muy unida a la transparencia. Soy justo, soy íntegro, tengo vocación de servicio, soy diligente con mis compañeros. Dicen que cuando uno tiene la información, tiene el poder. ¿De qué me sirve tener yo la información si no la comparto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la participación y hablamos del control social, también tenemos que hablar de la transparencia. Profe, si nosotros qué pena. Señor. Habla con Darwin de Tibú. Sí, señor, lo escucho. Es que usted nos habla aquí en estos momentos, pues hago esta partida acá para dar, pues dar el punto de vista en el que está hablando sobre compartir información, ¿sí? Entonces, a veces es bueno, a veces es malo, lo diría yo. No se me adelante, no se me adelante. Déjeme ahí porque usted toca un tema muy importante. No toda la información se debe publicar, no toda la información se puede publicar, pero no toda la información, porque ahí estamos hablando de temas de información reservada e información clasificada. Entonces déjeme un momentico, no se me vaya a adelantar para que yo lo pueda enrolar más adelante con esa pregunta que su merced yo sé que tiene. ¿Le parece? Listo, profe. A usted, muchas gracias. Entonces, conectamos nuevamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa participación, ese control social, estamos hablando también de un ejercicio de incidencia, ¿sí? Ustedes son el reflejo para muchas personas que no están aquí en este espacio el día de hoy. Nosotros trabajamos con veedurías ciudadanas en salud, que le hacen seguimiento y vigilancia y control a muchos objetos de vigilancia alrededor de temas de salud para evitar para disminuir las barreras de acceso. Pero muchas personas que no están en esas veedurías se sienten identificadas y están ahí pendientes que ese veedor, que es el interlocutor de esa sociedad, lleve un mensaje ¿a quién? A la institución, Ministerio de Salud, Presidencia de la República, Secretaría de Salud, ¿sí? Algún servidor público. ¿Por qué? Porque muchos de esos ciudadanos que no hacen parte de esas formas de participación o veedurías están a la espera que esos interlocutores, es decir, esos veedores les lleven la información. Entonces, si nosotros somos muy transparentes en la información que damos, así mismos nosotros, cuando yo digo nosotros, son ustedes, multiplicamos la información porque la fuente de información es confiable. Secretaría de Salud, Luz Dari Carmona, Secretaría de Salud, Presidencia de la República, porque es información que viene de los sujetos obligados, es decir, nosotros como servidores públicos.
Pero si nosotros mejoramos los niveles de transparencia y el acceso a la información pública para propiciar el control social, ¿qué vamos a facilitar? Una rendición de cuentas. Desafortunadamente, el país es un país, más allá de las dificultades por un conflicto armado que vivió más de 50 años, hay que tener en cuenta que también hoy la modernización del Estado ha permitido, independientemente el nombre de quien esté en la presidencia o el plan de desarrollo, o si el color es verde o es amarillo o es azul, es tratar de cerrar esas brechas a nivel social. Y es decir, no un Estado como en los 90, un Estado allá que el ciudadano le tocaba golpear la puerta o la ventana y decir, señor Estado, ¿me da salud? Señor Estado, ¿me construye una vía? Señor Estado, es que necesito sacar la leche que yo ordeño de mis vacas en la mañana para poder yo también subsistir con mi familia. Entonces, esa brecha entre ese Estado lejano y ese ciudadano lejano se empezó a cerrar cuando empezamos a hablar de gobernabilidad, gobernanza, eficiencia, políticas públicas, pero sobre todo, oficinas de servicio al ciudadano, que es la puerta de entrada de cualquier entidad pública, de entender al ciudadano. Porque es que es muy fácil desde acá, desde la institucional, decir, ah, no, todo marcha muy bien. No, hay que entender en el territorio, hay que entender al ciudadano con las botas, tomándose el tinto, entendiendo y comprendiendo la realidad del territorio, la transformación del territorio, cómo se da. Pues escuchando al ciudadano, escuchando al adulto mayor, escuchando al niño, escuchando a la niña, escuchando a las problemáticas y las necesidades que hay en el territorio. Entonces, todo eso, ¿quién lo canaliza? La institución, pero con el seguimiento de los ciudadanos. Hombre, participación en su máxima expresión, control social. Pero no hay que esperar que la rendición de cuentas se dé cada año a finales de noviembre, diciembre. Y llega el ministro, el presidente, el secretario y presenta un balance. Muchas gracias y mire, cumple ante la ley. No, señores, así no son las cosas. Claro, existe un manual único de rendición de cuentas, por supuesto que hay un lineamiento que hay que seguir, claro, pero hoy, con todos los procesos dinamizadores alrededor del control y la participación, hoy en Bogotá, hoy en Colombia, vemos ciudadanos críticos, no críticos por criticar, sino críticos desde la concepción de la construcción y de poder aportar. Hoy encontramos en las audiencias públicas personas, ciudadanos, veedores, que nos dan, perdón la palabra, sopa y seco. ¿En qué sentido? En que se preparan, en que ya no es lo que dice el servidor, es lo que dice el ministro. Discúlpeme, mire, acá hay unas actas de las mesas de trabajo que se han organizado, que se han seguido. Yo tengo acceso aquí a una información. ¿En dónde? En la plataforma, en Google, ¿sí? En lo que nos envía Sebastián, en que nos envía la doctora Luz Dari Carmona, en lo que nos envía allí Diana o Teresa. Hoy encontramos ciudadanos críticos con capacidad de análisis y eso es importante porque estamos generando ¿qué? Empoderamiento. Y el empoderamiento se da a través de réplica. No es que porque Sebastián me envía la presentación y ya, me la envió y la tengo en el correo. No, hay que mirarla. Hay que desagregar, sacarla, buscarla, compararla. No entiendo esto. Yo pregunto, levanto la mano. Oiga, eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos generando ciudadanos críticos, que si queremos ciudadanos empoderados, que cuestionen que así no es una política pública, debe irse por este lado y debe implementarse por este lado. Claro, teniendo en cuenta que hay unas demandas sociales que tienen que tener unas respuestas institucionales. En el marco de la literatura de la ciencia política se llama los inputs, las demandas sociales, y los outputs, que son las respuestas, y los outcomes son los resultados, es decir, cómo vamos a dar respuesta a las necesidades del territorio. Pero nosotros no podemos hablar de transparencia solamente, tiene que ir de la mano. Si ustedes se dan cuenta, allí en el tema de la participación es facilitar la participación en el diseño e implementación de políticas públicas. Tengo que decirlo, tristemente estamos en un país donde el grado de doctoritis es altísimo. A todo el mundo, doctor, 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 doctoritis. No, quitemos esos eslogans. Aquí nosotros somos servidores públicos porque nos debemos ¿a quién? A ustedes, a la ciudadanía. Cada 4 años hay un cambio de contrato social. Cuando escogemos un presidente con un plan de desarrollo que nos dice, les vamos a dar agua, luz, tierra y acceso al aire. Si a mí me dan esa propuesta y cumple mis expectativas de vida, yo participo. Los que no, votan en blanco. Y los que no, pues no están en desacuerdo.
pero no puede ser posible que cada 4 años estemos llegando a cometer los mismos errores. Por eso es que nosotros instrumentalizamos, caracterizamos a los ciudadanos para decir, mire, usted tiene potenciales, una potencialidad en qué, en liderazgo. ¿En dónde? En su UPZ, en su localidad, en su vereda, en su corregimiento, en su barrio. Y eso comienza un efecto multiplicador que se llama efecto espejo. Y es lo que hace un líder, lo replica ¿quién? Su entorno. Por eso la información, entre más clara sea y más concisa, mejor para todos. Por eso la participación tiene que tener muy presente, es que genere incidencia real en la toma de decisiones. Normalmente las políticas públicas se diseñan a partir de las necesidades y de las dificultades que hay en el territorio. Y ustedes hacen parte de ese proceso, donde la colaboración es importante. ¿Por qué? Porque se propician espacios de colaboración que contribuyen a ¿qué? A la innovación. La llegada del COVID-19 generó una transformación social a nivel mundial. Unos no entendieron el mensaje del universo, de la Pachamama. Otros los comprendimos. Otros de pronto siguieron. Eso no es con ellos. Pero detrás de esto se generaron recursos como este, en que hasta ahora, siendo las 5:35, ustedes me estén escuchando en la comodidad de un celular, en la comodidad de un computador, sentados con su familia, en una sala, en un transporte público. Eso hace 3 años de pronto estábamos lejos. La pandemia obligó a que aceleráramos los recursos análogos y digitales. Hoy hablábamos de podcast. Podemos escuchar lo que está diciendo Sebastián en un podcast. Podemos replicar esta información a través de WhatsApp, a través de un video en YouTube. Entonces, si se dan cuenta, todo eso hace parte también de cómo accedemos a la información y de cómo la multiplicamos. Es decir, aprovechemos lo que hemos generado como servidores públicos, como ciudadanos, ¿para qué? Para enriquecer a quién. Cuando Sebastián, cuando Luz Dari, cuando los compañeros que nos vienen haciendo este ejercicio cada semana, no nos encontremos y partamos del universo. ¿Qué de bueno me dejó Luz Dari Carmona? ¿Qué de bueno me dejó Sebastián? ¿Qué de bueno me dejó Alejandro, María, Teresa? ¿Por qué? Porque atrás vienen niños y niñas que tienen que también heredar ese mensaje, pero más que un mensaje es acciones afirmativas en el territorio, transformación del territorio. Fortalecer habilidades en los niños, en las niñas, en ustedes. Hay gente que es muy buena escuchando, hay gente que es muy buena escribiendo, hay gente que es muy buena hablando. ¿Por qué no aprovechar todo ese cúmulo de experiencia para generar qué? Incidencia en el control social. Como decía un profesor en la universidad, no coman entero. Por lo menos levanten y pongan a pensar al profesor. Porque cuando no hay preguntas, uno da por descontado que todo es perfecto y se entendió. Pero cuando uno está implementando un parcial o en la evaluación final y todos se rajan, el mensaje no fue claro por parte del profesor o el problema fue de entendimiento por parte de los ciudadanos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en aras de fortalecer la democracia, en aras de fortalecer el buen gobierno, la participación y sobre todo la lucha contra la corrupción, es el país donde se sacan estatutos anticorrupción anualmente. Es el país donde se emiten decretos ley para modificar una ley orgánica para fortalecer los procesos de transparencia. Pero ustedes nos han puesto a pensar que muchas veces esos acuerdos ilegítimos, negativos, corruptos, puede ser producto también de un grupo que ve favorecidos sus intereses. Claro que sí, por supuesto. ¿Sí? Somos un sistema excesivamente presidencialista. ¿Sí? Hay una cosa que se llama pesos y contrapesos, equilibrios, los entes de control. Tenemos la Contraloría, la Procuraduría, la Personería, la Veeduría, todas las guías. Pero yo hago la invitación. Un ejemplo, hablamos del control y la transparencia al seguimiento a múltiples políticas públicas, programas y proyectos. Y estamos empoderando a nuestros jóvenes para que sigan esa línea de constancia, los estamos formando en habilidades, en competencias para formarlos en el control social, en liderazgo, en servir a la gente. ¿Lo estamos haciendo? Claro, entendemos que cuando vemos que en el Congreso una persona que es la representante ante una cámara
la señalan por haber plagiado una tesis y no pasa nada. Cuando escuchamos la puerta giratoria, tú me eliges, yo te elijo, no pasa nada. El carrusel de la contratación, no pasa nada. Cuando tenemos un fiscal anticorrupción y se extradita a Estados Unidos por corrupto y no pasa nada. Porque quizás nos quedamos en el no pasa nada y es una crítica que debemos nosotros empezar como a despertar. El país no puede seguir así. Digamos, estos espacios que se tienen es justamente para pensar en qué estoy haciendo mal. Porque si todo el mundo está haciendo la fila para entrar al centro comercial en su carro al parqueadero, porque yo tengo que evitar eso y cuando tengo el espacio me meto, ni siquiera coloco la direccional. Es el país del bobo y del vivo, del bobo vive el vivo. El país de pasar por encima de los demás. El país del cartel de la hemofilia. El país del cartel de la pechuga. El país de lo fácil. ¿Y por qué no empezamos a trabajar en esas cosas para empezar a ver lo positivo? Por eso, lo que ustedes están viendo en este momento es justamente el acceso a la información que ustedes tienen desde la opción, no el deber ser, porque el derecho siempre trabaja el deber ser. Entonces hablamos del derecho administrativo, del derecho comercial, del derecho privado, del derecho comercial, del derecho pero no los enseñan muchas veces a ser persona. Y es justamente en el marco de las ciencias sociales donde nosotros empezamos a mirar, hombre, trabajamos con adultos mayores hace 15, 30 años en las formas de participación. Y hoy los encontramos fortalecidos, con más experiencia, pero ya de pronto por el momento que están viviendo, digo, hombre, hay gente que realmente necesita el mensaje. Pero qué bueno que nosotros como ministerio, presidencia, secretaría, seamos visibles. ¿Y cómo somos visibles? En que si me están buscando para acceder a una información, yo se la pueda brindar. Y ahí voy para darle respuesta a al compañero que dijo, pero es que no todo se puede divulgar. Y es cuando nosotros hablamos de un acceso a la información desde el tema del control social y la participación, es que usted, joven, señora, niña, niño, quienes me estén escuchando, disculpen los nombres, deben tener claro que por principio constitucional y en el marco de la ley 1712 del 2014, fue un paso muy grande para la gestión pública, se habla de la transparencia de acceso a la información. No es como hace 20 años que, como decía una compañera hace un momentico, no, es que si se pasan los 15 días de la no respuesta del derecho de petición, hay una acción de tutela. Entonces, ¿por qué toca esperar a que el ciudadano meta una acción de tutela y por qué nosotros como sujetos obligados no damos una información, no brindamos una respuesta efectiva en el momento, en el marco de los 15 días? Porque como esto es... Señor. Disculpe una intervencióncita. Claro que sí. Mire que sucede algo curioso, como usted dice. Están las IAs, ¿sí o no? Sí, señor. Están los entes de control. A nosotros ahora nos están capacitando casualmente para hacer esa incidencia. Su merced, lo escuchamos. Se nos fue. ¿Me escuchan ustedes o soy yo? Sí, Johan, te escuchamos. Manuel, te escuchamos. Es que te fuiste un momento. Entonces, sí, usted dice o manifiesta pues de que ¿por qué tenemos que recurrir a una acción de tutela? Porque los entes no contestan, no dan respuesta a tiempo. Pero entonces yo le pregunto, ¿están las IA, la Contraloría, la Fiscalía? Y además de eso, crearon un grupo que se llama la modalización. Lo integran el procurador, un magistrado, fiscal, más. O sea, provoca una denuncia. Resulta que la denuncia suya, como usted es pobre, no camina. Y la de una persona que tiene recursos sí camina. A tal punto, profe, que hoy nosotros, mire, para un medicamento, para lo que sea, nos toca tutelas y demandas y las normas están ahí. ¿Y quién es el encargado de hacer cumplir eso? La Secretaría de Salud, la misma Supersalud, y mire cómo está colapsada la salud y las herramientas no están ahí. Entonces, bajo
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Emanuel. Entonces diría, recojo una frase de Francisco de Paula Santander, ¿no? Y es, somos excesivamente legalistas, ¿sí? Excesivamente legalistas en el sentido que por todo hay una norma. Entonces yo escuchaba a Manuel y sí, se crea una comisión donde hay un delegado de la Procuraduría, un delegado de la Corte Suprema, y es decir, asegurar aún más lo que ya está asegurado. Y es más burocracia para bloquear de alguna manera procesos, pero ante la luz, ante la opinión pública, decir, mire, somos eficientes. Entonces, aquí lo importante es, y dices algo, te leí entre líneas y es importante resaltarlo, y es, ¿por qué para unos sí y para otros no? ¿Por qué se tiene que acceder a la tutela para que me puedan autorizar algún medicamento? ¿Por qué tengo que acceder a la tutela para acceder a un servicio en salud? Eso es un derecho fundamental. O sea, cuando yo digo excesivamente legalista es por todo hay normas y nos apegamos a las normas. La Constitución colombiana es una de las constituciones más largas del mundo. La Constitución norteamericana desde 1776 tiene unos apartados, unas orientaciones y desde hace muchísimos años, y ya casi 3 siglos, orienta al pueblo norteamericano con sus enmiendas y qué es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Y aquí nosotros cada 4 años, dependiendo del gobierno o dependiendo de los intereses, se acomodan las necesidades. Desafortunadamente, aquí no hay noción de país, es noción de unos grupos políticos y económicos que gobiernan para ellos. ¿Y el ciudadano dónde queda? Por eso el ciudadano, usted y yo, porque yo también soy ciudadano, tenemos muchas veces que acceder a una tutela para que me escuchen, para acceder a un medicamento. ¿Por qué? ¿Por qué así? Y es justamente ese mal diseño que ha tenido justamente con todas las nuevas demandas sociales que ha tenido el Estado colombiano. ¿Sí? Por eso se hablan de reformas a la salud, reforma a la justicia, porque con la entrada en el año 90, 91, tenía 4 o 5 años, ya la Constitución del 86 no aguantaba las demandas sociales que tenía el Estado colombiano, narcotráfico, la emergencia de los grupos guerrilleros, la abundancia cocalera, bueno, etcétera, lo que ustedes ya conocen. Y hoy la pregunta es, ¿hay una real necesidad de modificar la Constitución? Hoy hablamos de población migrante, hoy hablamos de COVID-19, hoy hablamos de participación, hoy hablamos de organizaciones, hoy hablamos de grupos de interés, hoy hablamos de nuevas lógicas, no solamente gobernanza y la gobernabilidad, hay que hablar también de la capacidad de dar respuesta a la necesidad de Manuel, a la necesidad de Teresa, pero no solamente la capacidad, sino la calidad, porque es que estamos acostumbrados en que por todo el Estado brinda, no. No es brindar por brindar, sino aseguremos que el ciudadano le llegue el recurso, le llegue el bono, que acceda al comedor, que acceda a la educación, con calidad, porque por cobertura, pues cualquier estado en el mundo, pues obviamente es feliz dando respuesta, porque soy el elegido y doy respuesta a través de políticas públicas. Y ese es un error graso que está cayendo el Estado y los diferentes gobiernos, y es llenarnos de programas y ejecutar y mostrar en un balance en rendición de cuentas, mire, me dieron 20 pesos y invertí 19 y ejecuté 19. Uy, y se ahorró un peso. No, es la calidad de cobertura de los servicios a que ustedes tienen que acceder. No estar como en el marco del servicio al ciudadano, el famoso pimponeo. Si yo no tengo la información, no se preocupe. Yo me comunico con Diana García, que la encargada que le da la información. Pero si yo no tengo la información, yo no puedo pimponear al usuario. Yo no puedo pimponear al ciudadano. ¿Por qué? Porque yo como servidor no tengo la noción si él ya comió, si no ha comido, si ya durmió, no ha dormido. Tenemos que colocarnos en el zapato del ciudadano. Y eso me lleva a mí a hablar en la parte de la mitad de la presentación de la cultura del servicio, la institucionalidad. ¿Sí? Porque es que todavía hay algunos compañeros en el Estado que creen que es la corbata, llego a las 7 de la mañana y me voy a las 4. No. O sea, el que todavía tenga ese chip se quedó en el siglo pasado. Esto es en el territorio con acompañamiento ¿de quién? De los ciudadanos, de la institucionalidad.
de la Dirección de Servicio al Ciudadano de la entidad de la Secretaría de Salud, de la Directora de Participación Social, de los colaboradores, de los procedimientos, de los gestores, de las personas que hacen parte de la institución acompañando a ustedes, porque no es imponiendo un sesgo, porque si fuera así seríamos un régimen autoritario. Todo lo contrario. ¿Qué dice Sebastián de aquí para allá como diálogo de doble vía? ¿Y qué dice Javier, Teresa, María, de allá hacia acá? Es allí, en el diálogo social, donde se resalta el valor por lo público, porque somos todos los que hacemos parte del entramado. Y eso me lleva a mí a hablar de un liderazgo colaborativo, con principio de corresponsabilidad. Vuelvo al tema de la transparencia y la integridad. ¿Qué tan justo soy yo con la información que tengo? ¿La entrego? ¿Es veraz? ¿Toda la información es importante o solamente algunos apartes? Pero ese liderazgo colaborativo va de la mano para trabajar fuertemente la base comunitaria en una localidad, en un departamento. Hoy Bogotá, lo digo por la experiencia que se tiene, maneja todo el tema, la Secretaría de Salud maneja todo el tema de nuestras formas de participación y control social. En Bogotá se tienen 52 veedurías ciudadanas en salud. Del 2017 al 2021, un crecimiento exponencial a nivel cualitativo, es decir, las características, es decir, la caracterización del ciudadano: es un adulto mayor, es un pensionado, es una persona ama de casa, es un estudiante, es decir, allí entran en ese grupo todos los ciudadanos que les interesa ¿qué? Velar por los intereses de la comunidad. Oiga, qué interesante. Pero también hay que entender que allí hacen seguimiento y vigilancia ¿qué? A programas de salud, a la ruta de la salud, a veedurías de vacunación, a veedurías del PAC, cómo se presta el servicio en un centro de salud, veedurías de infraestructura, cómo se ejecutan los recursos en un centro de salud. Pero no solamente cómo se construye, ahora cómo se va a dotar, los elementos de dotación, los equipos biomédicos. Pero espere, no acaba el ejercicio de control social. Ahora, cuando entre en operación ese centro de salud, después de que fue construido y después de que fue dotado, ¿cómo se presta el servicio? Qué bueno, otra veeduría o la misma veeduría que sea de dotación le hace seguimiento a la veeduría que presta el servicio. Y es servicio con humanismo, porque son personas. Porque nosotros también somos, cuando nos despojamos de nuestra chaqueta, independientemente del plan de desarrollo, del color, también somos ciudadanos, accedemos a una salud, a un centro médico. Entonces, si se dan cuenta, hemos evolucionado en un trabajo sobre todo crítico, propositivo, en el fortalecimiento de las habilidades con el liderazgo colaborativo. No impuesto por Luis Dari Carmona, no impuesto por Diana, por Sebastián, no, eso es natural. Cito un teórico un sociólogo alemán, perdón, que decía: hay liderazgos tradicionales, Max Weber, hay liderazgos naturales y hay liderazgos imponentes. Los liderazgos naturales son espontáneos, se dan en el día a día, producto de su personalidad, producto de su enfoque psicosocial, de su entorno, cómo creció, cuáles fueron sus condiciones en familia, en su entorno, en salud, en educación, en formación. Hay líderes que nacen con ese carisma, que se dan a la gente. Luis Carlos Galán, Jorge Eliezer Gaitán. Puedo enumerar liderazgos. Y es dado a la gente. Y ven en esas personas esa opción, como decir, él, aquel líder, veo en él lo que yo quiero. Y es acceso a la salud, acceso al buen vivir, acceso a la educación, acceso a la cobertura. Eso, no estar mendigando. Eso es importante. Por eso ese liderazgo, ¿quién lo construye? Ustedes, a través de estos espacios de formación, de capacitación. Siempre lo he dicho, aprovechen este tipo de espacios, porque es enriquecer el alma, es enriquecer el espíritu, pero sobre todo fortalecer las habilidades y las competencias y aumentar ese conocimiento. Lo que usted aprendió ayer, en 15 días ya se transformó. Sobre todo en el marco de la política pública, en el marco de las ciencias sociales, en el marco del día a día. Lo que era ayer cierto, hoy puede ser falso. Entonces, lo más importante es fortalecer la capacidad de escucha y de diálogo, que eso nos lleva a tener un control social efectivo.
participación y rendición de cuentas claras. ¿Por qué? Porque hace 15 años entraba una cantidad de adultos mayores a un polideportivo, a un espacio, y aplaudían. Todos aplaudían. Y aplaudían lo que presentaba el ministro, el presidente, el secretario o la persona responsable del sector. Pero yo decía, bueno, ¿y por qué no hay alguien que levante la mano? No hay capacidad crítica. Hoy en día lo tenemos. Y esa capacidad crítica la hemos conseguido justamente a través de la transformación del ejercicio de liderazgo. Y es un liderazgo natural, que es que yo escucho, porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Eso es importante tenerlo muy presente. Y eso me lleva rápidamente a que hoy hablemos de la transparencia